Este miércoles, a las 9:30 de la mañana, haremos entrega en la Fundación Pablo VI de los premios Populorum Progressio a don Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y a don Miquel Roca i Junyent, padres de la Constitución española de 1978. El jurado de los premios, después de una amplia deliberación, falló a favor de esta candidatura por su testimonio ejemplar de diálogo, encuentro, búsqueda del consenso, en un momento crucial de la historia de España, con un evidente reflejo en el presente y futuro de nuestro país. Los premios Populorum Progressio nacen con ese fin, con el fin de reconocer la trayectoria de personas, instituciones, en el fomento de valores de encuentro y diálogo en beneficio de la sociedad en cualquier ámbito político, económico, científico, religioso, social o cultural. Esta noche nos acompaña Antonio Camuñas, es miembro del jurado de estos premios junto con otras personalidades como fue el presidente de la Conferencia Episcopal o la presidenta de la Fundación COE o el presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, entre otros muchos. Antonio, muy buenas noches. Muy buenas noches, Jesús. Un placer estar aquí contigo. Igualmente, muchas gracias por contar conmigo. Fuiste miembro de ese jurado, de esta primera edición de los Premios Populorum Progressio de la Fundación Pablo VI, que se han concedido a esa candidatura de los padres vivos de la Constitución, Miguel Herrero y Miquel Roca. ¿Por qué? Bueno, yo creo que era muy oportuno que figurasen entre los candidatos al premio, porque realmente ellos dos, que son los dos únicos supervivientes de los 7 padres originales de la Constitución, representan perfectamente bien, además uno siendo madrileño y otro catalán, el espíritu que presidió esos años que tú has calificado de importantísimos, de decisivos, ¿no?, para la historia de España, y lo fueron, trascendentales de hecho. El tránsito de una dictadura a una democracia de manera pacífica, sin conflicto, sin el menor enfrentamiento entre personas que habían tenido un pasado, porque fueron esas personas mismas las que hicieron el acuerdo, es decir, gente que había combatido en la guerra civil de los dos bandos, y ellos también estaban presentes. Obviamente, quienes propiciaron ese reencuentro eran ya unos españoles que no habían vivido la guerra civil, eran ya hijos de la guerra civil, y sobre todo lo que eran, habían vivido otra España distinta. Y obviamente pues, optaron por una solución magnífica para un país que ya tenía otro escenario en términos económicos, en términos de su posicionamiento, de cómo se veía el mundo desde esa perspectiva. Es decir, volver al pasado no podía ser una peor opción. Y eso lo lideró Su Majestad el rey don Juan Carlos, de una manera ejemplar. Lo transitó muy eficazmente Adolfo Suárez, y escribió el guión jurídico, que es tan importante siempre en un Estado de Derecho, pues una personalidad de la talla de Torcuato Fernández Miranda. Y entre ellos tres, unidos luego con una playa de personas, y juristas y políticos extraordinarios. Por supuesto, es decir, pero quiero decir que ellos capitanearon, unido en la izquierda, por ejemplo, Santiago Carrillo, que había sido un combatiente directo y con una historia no particularmente grata de la historia de España, pero él mismo comprendió que la salida pasaba por hacer una nueva Constitución, aceptar la bandera nacional frente a ese disparate de tener otra bandera y la monarquía. Es decir, que eso propició también que las figuras emergentes en la izquierda, que entonces lideraban Felipe González y Alfonso Guerra, también se plegasen a esa entrada, ¿no? Antonio, algunos espectadores que nos estén viendo, escuchándote, podrían decir, bueno, quizás no está muy mitificada, muy idealizada aquel periodo de la transición, porque aquel periodo de la transición también fue difícil, ¿no? Estaba además ETA por medio, en fin, había mucha tensión también. Mucha tensión, mucha dificultad. Es decir, lo que sí es cierto es que uno suele medir al final por los resultados, y los resultados fueron tan extraordinarios que tendemos a olvidar los tropiezos, las tensiones,
las situaciones francamente difíciles que hubo que soportar en aquel momento y que se sobrellevaron por todo el mundo, incluyendo la situación económica, que no nos olvidemos que España estaba sumida en una crisis muy importante que derivó en los pactos de la Moncloa, un consenso entre todos los partidos, incluidos con los sindicatos y la clase empresarial, para poner este país en marcha. Y eso se hizo. ¿Cuál crees que fue la clave del éxito? Dicen algunos que la talla de los políticos que estaban en aquel momento dirigiendo, gestionando la situación, diferentes, dicen, de la talla de los políticos actuales, fue clave de aquel éxito y de que aquello fuera posible. Bueno, yo creo que el país, vamos a ver, en parte sí. En parte, bueno, desde luego en la talla de los políticos no cabe la menor duda, porque era una España que había formado a una serie de clases dirigentes mejores que las que había. Es decir, quizá la ventaja de la dictadura en sus 40 años de existencia es que fue aflojando poco a poco. Es decir, yo no pude conocer la dictadura inmediatamente después de la Guerra Civil, pero supongo que fue una dictadura dura, que luego, cuando el modelo original falangista fracasa por la autarquía que preconizaba, pues el general Franco cede los trastos a una serie de gente que tenía ideas más aperturistas, comienzan el plan de estabilización, los planes de desarrollo, y en muy poco tiempo se hablaba ya del milagro español. España llegó a crecer con 2 dígitos durante una serie de años. Las industrias se instalaron en España. Los españoles pudieron ahorrar para comprarse sus casas de veraneo, el vehículo automóvil, que parece una tontería, pero era lo que te dotaba de independencia, poder ir a donde tú quisieras. Y eso implicaba pues muchísimas cosas, ¿no? El país estaba en clave de ilusión. Sabía que el régimen de Franco seguía operativo en lo político, pero en realidad buena parte del país había desconectado ya del régimen de Franco. Yo creo que el propio Franco lo sabía, porque cuando escuchas o lees, sobre todo en testimonios escritos, lo que él pretendía de España en la nueva etapa, pues no dio ninguna instrucción específica, solamente la de mantenerla unida, que eso es lo único que le dijo al rey Juan Carlos. Y todo ese ánimo facilitó, ¿no?, ese periodo. Es que el país estaba en otra clave, había desconectado del régimen hacía tiempo. Yo creo que desde los años 70, o sea, desde la famosa revolución del 68, que en España no se produce, pero si tú te vas a los libros y a las cifras, te das cuenta de lo que ocurre en la universidad en el año 68. Bueno, lo recoges en el 69, pero en realidad hay un volumen de cambios muy importantes. Entonces, eso ya marca, pues claro, estamos en 68, 70 y Franco muere en el 75. El país estaba encarrilado hacia un futuro y un horizonte de ilusión. Todos aquellos referentes que propiciaron esa ilusión a la que también estás describiendo, ¿estamos hoy faltos de referentes, Antonio? Sí, porque claro, lo que ocurre es que los sistemas tienen que renovarse. De alguna forma, lo que está en crisis hoy en día no es tanto el sistema español, sino el sistema de la democracia representativa tal y como lo hemos conocido. Entonces, se dan cada cierto tiempo una serie de circunstancias novedosas que alteran el producto original. Y entonces hay que volver a hacer un esfuerzo para relanzarte, reposicionarte. Es decir, mira, yo recuerdo que Michael Novak, que era un sacerdote americano muy amigo de San Juan Pablo II, escribió un libro que era El espíritu del capitalismo americano. Y tú leías ese libro, que es del 82, y era de un optimismo. Y te venía a reflejar ya entonces la diferencia o el contraste que había entre el optimismo americano y un poco el pesimismo europeo, que Europa siempre iba como a remolque, etcétera, etcétera. ¿Y no te parece que estamos ahí ahora mismo, en un momento de desesperanza y de pesimismo absoluto? Por eso te digo que las circunstancias cambian incluso para los Estados Unidos. Han pasado casi 40 años de eso, entonces quienes están también pesimistas, o sea, ese espíritu optimista clásico del americano, del sueño americano,
se ha perdido en buena manera, ha empezado el descontento, ha empezado lo que aquí sentíamos de alguna manera, que era, a partir de un determinado momento hemos visto lo que podíamos llamar el empobrecimiento de las clases medias. La gente está muy agobiada, no ve horizontes, le preocupa el futuro de sus hijos, se está invirtiendo todo y más a título personal para dotarles de educación, de medios, pero faltan los referentes e incluso tenemos muy malos referentes, es decir, se están pervirtiendo la realidad, las normas, los valores, de forma tal que lo que te están enseñando hoy en día, en buena parte se podría decir que es la antítesis de lo que te tendrían que estar enseñando. Y entre los referentes aparece ahora, en medio de este pesimismo, de esta desesperanza a la que te estás refiriendo, aparece León XIV. ¿Es un gran referente para nuestra sociedad León XIV? Yo creo que sí lo es, sinceramente lo digo, ¿eh? No es por quedar bien o decir... ¿Por qué? Pues, hombre, ¿A qué te lleva a esa conclusión? Yo pensaba, y lo dije, lo he dicho en varios medios, yo sobre todo pensaba que era importante que no fuera occidental, desde luego europeo, porque el Occidente está muy marcado por Europa, Europa es casi la fuente donde bebe Occidente en términos intelectuales, etcétera. Y Occidente está tan pesimista y no solo eso, tan autodestructivo, que si hubiera sido europeo ya nos hubiéramos encargado nosotros de haberlo liquidado, es decir, de haberle erosionado y haber sacado todas las cosas que pudieran ser... O sea, ahora todo es, como sabes, a raíz de las redes sociales ya no hay... hemos entrado en un mundo binario. O eres bueno o eres malo. La tecnología marca mucho, es decir, y la tecnología, hasta que entremos en el ámbito cuántico, es binaria. Entonces, o es uno o es cero, es uno o es cero. Y todo se rige por ese principio. Entonces, siendo occidental, tendrías que tomar un partido inmediato. Yo pensaba y rezaba porque fuera o asiático o africano, incluyendo a dos de los posibles candidatos, que eran los patriarcas de Jerusalén e Irak, que en el caso de Jerusalén, como sabes, es italiano, pero lleva años en Jerusalén, tiene un trato totalmente distinto en lo que es el diálogo interreligioso se refiere, y por lo tanto, digamos que esos dos los aceptaba. No contaba con Estados Unidos, porque Estados Unidos siempre ha habido una mutua desconfianza entre el Vaticano y la potencia hegemónica, que es muy comprensible, ¿no?, por ambas partes. Pero claro, es que hemos tenido la gracia, yo mantengo que la gente ha debido rezar mucho para que este Papa sea elegido. Además, con una unanimidad, ¿no? No, por eso digo que 24 horas de cónclave sale... Que para que eso ocurra, el Espíritu Santo tiene que haber iluminado. O sea, la gente tiene que haber obrado. La gente no sabe, dice, no, eligen el Espíritu Santo. No, eligen los cardenales, los señores cardenales. Pero en la medida en que estén iluminados por el Espíritu Santo, que hayan puesto delante suyo para que la decisión a tomar y la hayan valorado y considerado, etcétera, etcétera, pues yo creo que eso ha funcionado así. Le preguntaba antes a Pedro García Cuartango que ante toda esta expectación que se ha generado, tanto en el momento del funeral del Papa Francisco como en la elección del Papa León XIV, si se vislumbraba un cierto despertar religioso, ¿no?, ante... de nuevo, otra vez volvemos a la expresión del pesimismo, de una mayor sociedad secularizada, si parece que hay un despertar, una ilusión de nuevo por la religión, por la fe, por la búsqueda. Yo sinceramente creo que sí, porque mira, sin entrar, no quiero entrar en temas personales, pero en mi caso, por ejemplo, yo he tenido fe siempre. Y como casi todo el mundo intenta buscar a lo largo de la vida, pues aquello que te llena y aquello que... Y yo lo he probado todo. He intentado ir por un lado, por otro, en el ámbito profesional, he cambiado de actividades, he tenido muchas parcelas para nutrirme, muy interesantes, pero no me llenaba tanto como me podía llenar avanzar en el estudio, en la meditación, en el ámbito religioso. Y eso yo creo que le pasa a la gente. Es decir, la gente, todos llegamos a pensar, y hoy la oferta es casi infinita, de que la salida siempre está por otro lado y que la encontrarás en el éxito, la encontrarás en la fama, la encontrarás en el dinero, obviamente. Es decir, todo lo que el mundo puede ofrecerte. Bueno, yo te diría que yo he vivido, sinceramente te lo digo,
buena parte de todo eso que el mundo puede darte. Y nada me ha llenado tanto. Entonces yo veo en las generaciones jóvenes, lo veo por los grupos que se están formando, lo veo en las propias redes sociales, son innumerables. Y los que no están todavía en el fenómeno religioso, no lo están porque no se les ha enseñado bien, no se está enseñando bien el camino. Pero fíjate que están en caminos pseudo-religiosos. Es decir, al final, el mindfulness, con todos mis respetos, y la autoayuda, con todos mis respetos, son sucedáneos de algo mucho más importante, que es la búsqueda de algo que llene el vacío existencial que sentimos a diario y que nos muestra el mundo. Y el mundo no nos puede mostrar más que eso, excepto en programas como este, en nichos muy específicos que afortunadamente ves que existen hoy en día y que tienen un extraordinario éxito. Entonces, eso te lleva a pensar que, evidentemente, la esperanza está ahí, el bien va a poder siempre con el mal, o sea, eso lo dijo el Papa, además, al principio, el mal no prevalecerá. O sea, la salida del Papa al balcón, ya con lo que dijo y lo que no dijo, porque hubo alguna cosa muy significativa, como por ejemplo que no hablo en inglés. Es verdad, siendo americano de nacimiento. Para que veas que el equilibrio entre lo que es Estados Unidos y el Vaticano, pues de alguna manera tiene que mantenerse. Antonio, en este último minuto que tenemos, me decías, he pasado por muchas cosas, eres un empresario de éxito, has vivido muchas experiencias, muchos momentos, y dices, pero lo que más me llena es la fe. ¿Qué le dirías a un joven que está en ese momento de búsqueda, que está en ese despertar? Bueno, pues yo lo único que puedo decirles es lo que les digo. Yo tengo muchos encuentros con los jóvenes. Por eso. Ayer me encontraba con uno por la calle y me dijo bueno, me llamaba de usted, como es evidente, que eso es tremendo, ¿no? Porque te sitúa en un plano. Pero bueno, y yo cuando quedo con ellos les digo mi experiencia. Digo, no, yo creo que tú lo vas a intentar, porque es lógico. No porque tú quieras evadir el camino de la fe, si es que la tienes, sino porque obviamente hay muchas alternativas que te van a resultar muy atractivas, muchas oportunidades, muchas invitaciones a hacer cosas. Bueno, pues hazlas, si no hay más remedio. Aprendemos a base de palos. Hombre, aunque te den las reglas, y las reglas están clarísimas, y las reglas están para nuestro bien, aprendes con tu propia experiencia. Es muy difícil aprender con la experiencia de otro. Yo he aprendido algo de la experiencia de otros, de entrada de los que me han precedido, pues mis abuelos, mis padres e incluso de mis hermanas, que yo tengo solo hermanas, pero he aprendido mucho. Pero hay que aprender de uno mismo. Sigues aprendiendo. Vamos, yo desde que cumplí 60, no sabes la de cosas que he aprendido. Una cosa impresionante. Pues Antonio, muchísimas gracias, gracias a ti por estar aquí. Conmigo. Y muchas gracias a todos ustedes por seguirnos cada domingo. Ha sido un verdadero placer acompañarles cada semana en este espacio en el que hemos intentado buscar respuestas a esas grandes preguntas que la sociedad del siglo XXI nos plantea. Desde la Fundación Pablo VI nos despedimos de todos ustedes una temporada más y les dejo en manos de Javier López Tofiño. Muchísimas gracias por su confianza y hasta pronto.